Amados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 10 del 34 al 39. Ahí se va a fundamentar nuestro sermón en esta hermosa mañana. ¿Ok? Encuentren por favor ahí página 1014. Muy bien, vamos a leer la palabra. Cuando todos estén ahí. ¿Ya están ahí los niños? ¿Ya están ahí? ¿Encontraron? Muy bien. Entonces voy a leer la palabra de Dios en voz alta y ustedes escuchen con mucha atención la palabra. Voy a leer desde el versículo 24 para tener un poco de contexto. ¿Ok? Dice así: el Señor Jesús habla. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al señor de la casa llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no se haya de saber. Lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde los terrados. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Antes bien, temed a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un haz? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin que lo quiera vuestro Padre. Pues aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y aquí viene nuestro pasaje. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halle su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Amén. La palabra santa e infalible del Señor, que Él nos dé oídos para oír su palabra. Oremos para pedir la ayuda del Señor. Padre, en ese momento, te agradecemos porque tenemos el gran privilegio de congregarnos a tus pies, por así decirlo, para escuchar tu voz, escuchar tu palabra. Tu palabra en la que encontramos instrucciones duraderas, instrucciones que van con nosotros durante toda nuestra vida. Te quiero pedir, amado Señor, que en esta mañana tu Espíritu Santo nos dé sabiduría para compartir la palabra con fidelidad. Dame palabras fáciles para expresar y da a mis hermanos también corazones atentos, receptivos a tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hermano Julio, tal vez puedas apagar los ventiladores, hermano, porque a veces eso causa tos también. Amados hermanos, el Señor Jesús, si ustedes recuerdan, en Mateo capítulo 10, ¿verdad? Llamó a sus discípulos, ¿lo recuerdan? Llamó a sus discípulos y les empezó a dar instrucciones para enviarlos a evangelizar. Para la misión de llevar el evangelio primeramente al pueblo de Israel, pero las instrucciones que Él continúa dándoles hacen referencia al hecho de que esas instrucciones no solo eran para los 12 discípulos, sino para todo el pueblo de Dios, en todo tiempo y en todo lugar. Y bueno, el Señor Jesucristo ya les ha dicho
a sus discípulos que los hombres deben cuidarse de los hombres. Así dice en Mateo 10:17, guardaos de los hombres en general, no solo de hombres masculinos, sino hombre y mujer en general. Cuídense de la gente, porque los van a traicionar, los van a entregar para que los castiguen. Y en el versículo 21, ya el Señor Jesús había anticipado que el hermano entregará al hermano a la muerte, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los matarán. Ya ahí vemos que no solamente va a haber problemas o conflictos o sufrimientos de parte de los hombres en general, no solamente de parte de los reyes y gobernadores, sino también de la misma familia. ¿Ok? Y el Señor Jesucristo continúa hablando acerca de cómo a Él mismo lo han perseguido. Él ha sufrido por predicar el Evangelio y le dice a sus discípulos: no esperen un mejor trato ustedes. Si al señor de la casa le llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Entonces, el sufrimiento es algo que esperamos como seguidores de Jesús. Pero en medio de todo ello, tenemos siempre la confianza y la esperanza de que el Señor Jesucristo nos cuida, nos protege y bendice nuestro trabajo de evangelización. Y bueno, ahora viene una parte de Mateo capítulo 10, que es una parte que muchos omiten, evitan y dicen: ay no, esa parte está muy fuerte, ¿verdad? Está muy fuerte, porque tenemos de Jesús una idea incompleta o convenenciera. Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué piensan de Jesús? ¿Qué características, qué cualidades piensan que tenía Jesús? Pues la mayoría de la gente podría responder diciendo: Jesús es amoroso, ¿verdad? Jesús es tierno, compasivo, ya lo vimos, y es verdad, Él es todo eso. Pero Él no es un Dios o un Salvador que podamos manejar a nuestro antojo, o que podamos decir: esto es lo que me gusta de Él y lo demás no. Y esta porción de Mateo 10 es una de las más difíciles de aceptar. Pero cuando la aceptamos, nos percatamos entonces de que tenemos a un Salvador con autoridad, a un Salvador con poder, a un Salvador que es Dios mismo, que puede hacer este tipo de afirmaciones como las que encontramos aquí. El Señor Jesús advierte a sus discípulos que al predicar el Evangelio, una vez más, encontrarán dificultad. Y el versículo 34 es uno de aquellos pasajes en que Jesús dice: yo he venido para un propósito especial. ¿Lo recuerdan en Mateo 5:17? No piensen que he venido para destruir la ley. ¿He venido para qué? Para cumplir la ley. He venido también para morir, ¿verdad? El Hijo del Hombre vino no para ser servido, sino para servir y poner su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, ha venido para reconciliarnos con Dios el Padre. El Señor Jesucristo ha venido para perdonarnos y darnos vida eterna. Entonces, cuando venimos a Mateo 10:34, no debemos pensar que este es el único propósito de la venida de Jesús, sino la venida de Jesús es multipropósitos, ¿verdad? Tiene muchos propósitos y aquí vemos uno de ellos. Vemos uno de ellos, de modo que no lo debemos absolutizar pensando que es el único propósito, o no es uno de ellos tan importante como los demás. Y eso nos da una imagen completa de quién es Jesús verdaderamente. Y Él dice:
no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Lo primero que hay que decir es lo siguiente. Parece que la idea general que aceptaban en ese tiempo era que el Mesías iba a traer paz solamente al pueblo de Israel e iba a destruir a todos sus enemigos. Los judíos esperaban a un Mesías así. Los mismos apóstoles de Jesús esperaban que Dios instauraría su reino. ¿Lo recuerdan en Hechos capítulo 1? Señor, ¿cuándo restaurarás el reino a Israel? ¿Cuándo derrotarás a todos los demás? ¿Y cuándo nos darás paz para que estemos libres de problemas? Mucha gente esperaba eso de Jesús. Y el Señor Jesús dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Noten, Jesús en el Antiguo Testamento es el príncipe de paz. Jesús en el Evangelio de San Juan dice, yo he venido con mi paz y les doy mi paz, no como el mundo la da. Él es el príncipe de paz, Él trae paz. Pero la paz que Él trae, en primer lugar, es una paz con Dios. Nos reconcilia con Dios. Hay paz entre Dios y el hombre por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. Porque solo hay un Dios y un mediador, ¿verdad? Y ese mediador es Cristo el Señor. Jesucristo hombre. Entonces, Él no ha venido para traer paz a la tierra como lo imaginaban los judíos de su tiempo, como lo imaginamos nosotros también. Paz para nosotros puede significar prosperidad económica. Paz para nosotros puede significar ausencia de problemas. O sea, toda la paz que nosotros nos imaginamos es una paz centrada en nosotros mismos. Pero Jesús dice, no. Para tener verdadera paz, el shalom de Dios, como decían los judíos, primero hay que reconciliarnos con Dios mismo. Porque esa paz es una paz que nos lleva más allá de la muerte. Los judíos pensaban que Él vendría y entonces traería paz a la tierra. Y mucha gente todavía piensa así, ¿cierto o no? Vendrán 1000 años en que habrá completa paz en la tierra. Y Jesús dice, no he venido para traer paz a la tierra. No la paz que el mundo se imagina. Él sí trae la verdadera paz, pero no la paz que nos imaginamos nosotros. No he venido para traer paz sino espada. Claro, la espada significa guerra, ¿verdad? La paz, ausencia de guerra. Pero ¿acaso Jesús, que es el príncipe de paz, acaso Jesús, que es nuestra paz, que nos reconcilia con Dios y que nos dice que nos trae una paz como el mundo no la puede dar, acaso de verdad Él trae espada? ¿Él trae guerra? Sí, Él dice que sí. ¿En qué sentido, hermanos? ¿Se contradice Jesús? No. Un autor lo puso bellamente de esta manera. El Señor Jesús no tiene la intención de venir a molestar nuestra vida simplemente porque nos quiere molestar. Dice, Él sabe que ya estamos en problemas. Él sabe que ya estamos muertos en delitos y pecados. Él sabe que ya nos odiamos unos a otros. Y cuando Él viene a nuestra vida, trae verdadera paz. Pero al mismo tiempo, el hombre pecador, cuando Jesús viene con su paz eterna, su paz salvífica, su paz que nos introduce a una relación correcta con Dios, el hombre reacciona a la paz de Jesús. No quiere esa paz. El mundo quiere enemistad, quiere odio, quiere paz solo para él mismo, aunque tenga que destruir a los demás, aunque tenga que aplastar a los demás. De modo que inevitablemente, cuando Jesús viene a tu vida, Él trae, como dice aquí, espada. Es decir, divide tu vida y te dice,
El pecado lo tienes que dejar. Pero tu pecado, ¿qué dice? No, no me dejes, quiero seguir viviendo en pecado. ¿No dice el apóstol Pablo que los deseos de la carne, es decir, de la naturaleza pecaminosa, y los deseos del espíritu son enemistad, son enemigos, luchan? Los deseos del mundo son enemistad contra Dios. El mundo no quiere la paz de Dios. Y Jesús dice, eso se hace plenamente manifiesto cuando yo vengo a tu vida. Cuando yo vengo al mundo, cuando yo vengo y traigo mi paz, el mundo se revela y entonces Jesús causa esa división. ¿Recuerdan que dice Juan capítulo 1 del pueblo de Israel? Que el Señor Jesús vino a su familia, a los suyos. Es una expresión que significa vino a su familia, vino a sus paisanos, vino a su país, vino a su raza, y los suyos, ¿qué? No le recibieron. No piensen que Jesús ha venido a traerles la paz del mundo, hermanos. Hay iglesias que hasta el día de hoy se llaman iglesias de la prosperidad. Así se llaman. ¿De qué prosperidad hablan esas iglesias? De puro dinero. En una ocasión vi un video de un representante de un famoso evangelista que se llama Benny Hinn, que tiene jets personales, tiene todos los lujos que puedas imaginarte. Y entonces nombró a un representante allá en Venezuela, imagínense, donde la gente está sufriendo, no tienen para comer. Y este representante decía que en un culto tan grande que hicieron, recolectaron en un solo culto $200,000. Y yo decía, ¿pero qué tienen en la cabeza esas personas? Claro, para ellos prosperidad, para ellos paz es hacerse ricos a expensas de los demás, aunque los demás sufran y les quiten todo. Ellos dicen, el Señor nos bendice. ¿Esa es la paz y prosperidad que Jesús ha traído? No. Jesús dice, no piensen que he traído ese tipo de paz. No he traído esa paz. Esa paz que ustedes se imaginan los va a destruir. Jesús dice, no piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Es decir, cuando Jesús viene a tu vida, cuando Jesús viene a una nación, a una familia, se manifiesta verdaderamente quiénes son de Cristo, quiénes pertenecen realmente a Él. Y la gente se espanta y dice, entonces no quiero creer en Jesús. Bueno, eso no quiere decir que entonces no vas a tener problemas nunca. ¿Cómo vive el mundo? El mundo no vive en paz. El mundo vive en problemas. El mundo vive odiándose. ¿Cómo se vive en el trabajo, hermanos? Ustedes que trabajan allá afuera, que trabajan en un restaurante, que trabajan en el campo, que trabajan en una fábrica. ¿Cómo es el mundo? Es difícil, ¿verdad? Se comen unos a otros. Es muy raro que encontremos a un trabajador honesto que quiera ayudar verdaderamente. Sí los hay, gloria a Dios, pero la mayoría quieren pisotearte. No hay un dicho incluso para los mexicanos, tristemente, ¿verdad? Que dice que los mexicanos somos como los cangrejos, que nos meten en una olla y si un cangrejo quiere subir, el otro ¿qué hace? Pues se le cuelga, ¿verdad? Y lo vuelve a bajar. Y así nunca ni un cangrejo puede escaparse, no puede subir, no puede prosperar, puesto en términos de prosperidad. No podemos salir adelante porque eso ilustra cómo somos. Queremos todo el tiempo dañar a nuestro prójimo para beneficiarnos a nosotros mismos. Jesús dice, no he traído paz sino espada. Es decir, Él realmente muestra quiénes son de Él y quiénes no lo son. Porque he venido para poner en disensión, en división al hombre contra su padre y a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Noten, ¿dónde empieza la división? En el hogar, en
una familia en la casa. Cada uno de nosotros lo hemos experimentado, unos más, otros menos. Cuando crees en Cristo, si los padres creen en Cristo y los hijos no, los hijos ¿qué hacen? Se molestan, ¿cierto o no? ¿Para qué? Sí, incluso se pueden ir de la casa, se enojan. O al revés, cuando uno de los hijos cree en Cristo, asiste a la iglesia, deja la borrachera, deja las drogas, deja el adulterio, deja todo lo malo, los padres dicen, ¿qué le pasó a este? Y en lugar de decir, Señor, gracias, los padres ¿qué hacen? Se enojan. Muchos desconocen a sus hijos, les dicen, ya no te quiero en esta casa. No es que cuando Jesús dice, he venido para poner en disensión al hombre contra su padre y a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, el que es cristiano o cristiana va a ir y empezar a buscar problemas. No, cuando se vive el evangelio, cuando se sigue a Jesús, los que no lo siguen, entonces odiarán a los que siguen a Jesús. Jesús nos advierte de esto. Totalmente en contra de aquellas iglesias que dicen, ven a Jesús y todos tus problemas se acabarán. Y Él te bendecirá y te prosperará y te dará mucho dinero. Qué falsedad, ¿cierto o no? Qué hipocresía, qué deshonestidad para enriquecerse. Jesús dice, no va a pasar eso. Ahora bien, esto no significa que en cada familia que llegue el evangelio habrá problemas. Gracias a Dios que no, ¿verdad? No. Cuando yo conocí a mi esposa, pues mis suegros no eran cristianos, su familia no era cristiana. Gracias a Dios no se opusieron, ¿verdad? Y entonces mi esposa fue a la iglesia y se bautizó. ¿Y saben qué? Ahora mis suegros también son cristianos. Gloria a Dios por eso. Pero no siempre sucede así, hermanos. Hay casos en que sí, de verdad, los padres se enojan y desconocen a sus hijos. Los hijos se enojan y se alejan de sus padres. Y la nuera contra la suegra, ¿verdad? Y la suegra contra la nuera también y se pelean. ¿Cierto o no? De por sí hay problemas, ¿verdad? Por el pecado. Pero cuando llega el evangelio se manifiesta. Hermanos, pero ¿qué sucedería si en una familia todos creyéramos en Cristo? Si en una familia estuviésemos de acuerdo, pues entonces habría verdadera ¿qué? Paz y armonía. Habría unidad. No perfección, porque en esta vida no hay perfección, pero sí habría una vida de armonía, de apoyo mutuo, de no nada más estar buscando aprovecharme del papá, de la mamá o de los hijos o de la suegra o de la nuera, sino de ayudarnos mutuamente. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Bueno, de afuera podemos esperar enemigos, pero cuando los enemigos son los de tu propia familia, duele mucho, ¿cierto o no? Pero hermanos, hay casos de cristianos que en verdad sus enemigos son sus propios hermanos, sus propios padres. Pero el que verdaderamente sigue a Jesús no dirá, es muy alto el costo, sino dirá, vale la pena seguir a Jesús. Dice el Señor Jesús, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Escuchamos estas palabras en esas iglesias de la prosperidad, donde solo se habla de dinero. No les gusta pensar en Jesús así. Es más, alguien dijo, yo solamente sigo a Jesús como rey con la corona. No sigo a Jesús con la cruz. Así lo dijo, porque no les gusta el sufrimiento. Pero lo veremos inmediatamente que Jesús va en contra de esa idea. Y dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Digno aquí no significa que entonces ganamos nuestra salvación. No, digno quiere decir que aceptamos el evangelio, ¿verdad? Y el evangelio es lo que nos hace digno. Cristo nos hace digno. En Él está nuestra dignidad. ¿Está Jesús llamando a no amar a papá y a mamá? ¿A no amar a nuestros hijos? No. Lo que Él está diciendo es que Él
como Dios. Aquí se muestra la naturaleza divina de Jesús. Porque ¿quién puede hacer este tipo de declaración? Sino solamente Dios. Jesús demanda nuestra lealtad completa, total, no dividida. Y es que lo hemos visto muchas veces, hermanos. Lo hemos enseñado y predicado. A veces idolizamos al esposo, a la esposa, a los hijos, a los nietos. Y entonces ponemos primero al hombre antes que a Dios. Jesús dice aquí, no. La prioridad de tu vida debe ser ¿quién? Yo, dice Jesús. Yo debo ser lo más importante en tu vida. Porque cuando Dios es lo que más amas, entonces puedes amar correctamente a tu esposo, a tu esposa, a tus suegros, a tus padres, a tus hijos. Empiezas a poner en orden tu familia. ¿Cierto o no? Por eso es que Jesús dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Palabras fuertes, pero correctamente entendidas son de lo más hermoso. Porque entonces nos damos cuenta que nuestros hijos son pecadores, ¿cierto o no? Que nuestros padres son pecadores, que nosotros somos pecadores. Y entonces decimos, Señor, ayúdame para que toda mi esperanza esté en ti. Y esta misma esperanza que yo tengo, la tenga mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi suegra. Imagínense, se dan cuenta, cambia toda la vida, ¿cierto o no? Cambia toda la vida. Yo he conocido familias que dentro de la propia familia hay competencia. Qué triste es eso, ¿cierto o no? El esposo mismo quiere tener más que la esposa. O la esposa quiere tener más que el esposo. O los padres quieren estar mejor que los hijos. O los hijos en contra de los padres, donde se sienten celosos de... Y uno dice, pero qué terrible es vivir así. Pero cuando amamos más a Dios, cuando Él es el número uno en nuestra vida, entonces dejaremos de codiciar, ¿cierto o no? Entonces dejaremos de estar llenos de envidia y diremos, Señor, tú eres mi felicidad, tú eres mi gozo, tú eres mi alegría. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Jesús dice, habla de una forma muy común de ejecutar a un criminal en su tiempo. Recuerden, aquí los discípulos todavía no entendían que Él iba a ser crucificado. Jesús no está hablando aquí directamente de su crucifixión, pero lo incluye, ¿verdad? Pero Él está hablando de lo que hacía el imperio romano, que había conquistado y sometido a los judíos, que a los criminales los crucificaban. Pero para que los crucificaran, los forzaban ¿a qué? A cargar su cruz. Todo aquel que llevaba cargando una cruz sabía que su sentencia final, ¿qué era? La muerte. ¿Qué está diciendo Jesús aquí entonces? Jesús está diciendo que tomar la cruz significa dedicar nuestra vida completa a Él, y si eso significa, si es necesario morir por Él, lo haremos. Muchas veces confundimos la cruz de Jesús y entonces decimos, ay, este dolor de espalda, esa espalda chueca que tengo es mi cruz, ¿verdad? Ay, esta enfermedad que me dio es mi cruz. Y como que ya eso nos libera de cumplir con lo que Jesús dice. Hay mucha gente que así piensa. Nos enfermamos. Anoche no pude dormir casi nada por mi problema que ya saben. Llega José y no pudo descansar por la gripa que tiene. ¿Es esa la cruz de la que habla Jesús? No. No. Enfermedad hay. Porque también los que no son cristianos, pues tienen gripa, ¿verdad? Tienen cáncer, tienen diabetes. Y ellos dicen, mi cruz es mi diabetes. No es cierto, porque eso te lo buscaste, ¿verdad? Muchas veces eso no lo buscamos, ¿cierto o no? Ay, es que me doblé mi pie jugando fútbol, es mi cruz. No es cierto, es tu culpa que estuviste jugando, ¿verdad? Esa no es la cruz.
de la que habla Jesús. La cruz de Jesús. Cargar tu cruz es amar a Jesús por encima de todo lo demás. Comprometer y guiar a tu familia para vivir para Él en las buenas y en las malas, en la abundancia y en la escasez, en la salud y en la enfermedad. Eso es llevar tu cruz. Y si eso implica morir, gloria a Dios, morirás. Jesucristo nos dejó pisadas tras las cuales debemos seguir. Él literalmente, ¿qué fue lo que hizo? Cargó su cruz y fue a la cruz y murió por nosotros. ¿Saben? Los primeros cristianos, muchos de ellos murieron. Muchos de ellos. Al grado que un autor dijo que la sangre que derramaron los mártires es la semilla de la iglesia. Es decir, Dios usó eso para que muchos más creyeran en Jesús. Aquí nos da miedo cuando dicen puede haber una persecución. Y claro, somos seres humanos. Pero si hay una persecución, ¿la iglesia será destruida? No, hermanos. Aflorarán los verdaderos creyentes. Sí nos da temor, pero decimos, Señor, cuídame, protégeme y dame la fuerza. Pero Dios ha prometido, Jesús ha prometido que nada ni nadie podrá destruir a su iglesia. El que halle su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Noten, todo es por causa de Cristo. Porque también hay un cristianismo en que nos centramos en nosotros mismos. Vamos a la iglesia, obedecemos, pero todo está centrado en uno, ¿cierto o no? Para que me vean los demás, para que yo me sienta bien. No quiere decir que eso sea malo, pero es un cristianismo que no está centrado en Cristo, está centrado en mí. Incluso morir por Cristo, el martirio, en la iglesia antigua se llegó a malinterpretar y la gente pensaba que por morir simplemente ya eran salvos. No es así. La salvación no es por martirio, la salvación es por la gracia de Dios. Y si tenemos que morir por eso, lo haremos. ¿Quieres guardar tu vida? ¿Quieres encontrar tu vida? ¿Quieres tener vida? El mundo así es. Quieren asegurarse haciendo esto o lo otro. Quieren amontonar riquezas, quieren como el rico insensato, el necio. ¿Se acuerdan en lo que Jesús da en su parábola? Que había un hombre que llenó sus graneros, ¿verdad? Y dijo, ahora sí, alma, gózate que tienes mucho para disfrutar. Y el Señor dice, necio, no sabes que esta noche vienen por tu alma. Y murió. Si quieres preservar tu vida aparte de Cristo, podrás tener lujos en esta vida, pero te espera una eternidad en el infierno. Si pierdes tu vida por causa de Cristo, ¿sabes? Esa vida es así, ¿verdad? Chiquita. Es un soplo, es una pasadita. Pero con Cristo será para siempre, será la eternidad. El que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y nuevamente, no necesariamente nos van a perseguir y matar, pero si por servir a Cristo, por entregarnos a Él, morimos, gloria a Dios. No hay nada mejor que morir por Cristo. Como dicen muchos pastores, ¿verdad? Y yo también, mientras más mayor me hago, lo digo también. Digo, Señor, permíteme que muera predicando tu palabra, ¿verdad? Imagínense, hermano, qué galardón tan inmerecido sería que predicando la palabra caiga aquí muerto. Claro. Va a ser un poco impactante, ¿verdad? Pero en ese momento estoy ¿dónde? En la presencia de Dios. Si dedicamos nuestra vida a Cristo, esa es la verdadera vida. Esa es la vida abundante. Esa es la paz. Esa es la verdadera prosperidad. Porque nuestros hijos aprenderán de nosotros. Cuidaremos de nuestros recursos. No desperdiciaremos lo que tenemos. Y le diremos a nuestros hijos, sirvamos a nuestro Señor. ¿Quieres de verdad la vida y gozar de esta vida? Cree en Cristo y sigue a Cristo. Amén. Oremos para terminar la grabación. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Es una palabra que nos confronta directamente, pero es la verdad. Este Cristo es el verdadero Cristo. No un Cristo romántico, no solo un ejemplo. Él es eso, pero Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es Dios que puede hacer este tipo
de afirmaciones y exigencias. Por eso confiamos en Él, porque Él ha venido para rescatarnos del pecado. Ha venido para mostrar verdaderamente a los hijos de Dios y la esperanza que tenemos en Él. En su nombre oramos. Amén.